Pero me encantaría. Y bueno, eso, los invito a que recorran algunos videos. Hay cosas muy interesantes sobre este mar, que no es un mar, sobre esta salinidad totalmente distinta a la salinidad que nosotros determinamos, estuvimos acostumbrados a ver, y sobre los porcentajes incluso de los solutos, ¿no?, que tiene este increíble sitio. Bueno, como dijimos recién, cuando pensemos en soluciones, estemos todos de acuerdo en que una solución es una mezcla y es una mezcla homogénea. Y que nos interesa porque la mayoría de los elementos con los que vamos a trabajar no se encuentran ni puros ni formando compuestos, sino formando soluciones. Además de estas soluciones, la gran mayoría o las de nuestro interés van a ser soluciones acuosas. Si bien esto es cierto, tenemos que recordar que las soluciones que existen son soluciones sólidas, por ejemplo las aleaciones metálicas, y ahí tenemos un par de ejemplos de el bronce. El bronce, más que el que está formando las monedas, es el que se encuentra en las estatuas, en las placas, ¿sí? La aleación para las monedas, sí es, si bien también tiene como su base en, digamos, el solvente, digamos, el que se encuentra en mayor proporción sería el cobre, ¿sí? Generalmente lo que tiene la aleación de las monedas es níquel en cobre. El bronce sí tiene un porcentaje variable de estaño y de plomo en cobre. El acero es otra aleación, otra solución sólida. En este caso es creo que hasta un 2% de carbono en el hierro. Los distintos aceros tienen distintas proporciones. ¿Por qué estos materiales son tan interesantes? Porque lo que se obtiene al formar estas soluciones es proporcionarle mayor fuerza o mayor resistencia a la corrosión de ese metal, pero con las características del metal, la maleabilidad, la conductividad eléctrica en el caso que se requiera. Otro ejemplo de solución o de aleación, de solución sólida o de aleación, es el latón. En ese caso, en el latón es una solución que puede tener hasta 40% de zinc en cobre. Fíjense que la mayoría son. Y bueno, en este caso de las amalgamas dentales, que ahora ya no se usan casi por suerte, son aleaciones que además se llaman heterogéneas porque tienen eso, como distintas proporciones del mercurio en otros metales. Esto ya no se usa o está en desuso por suerte por la toxicidad del mercurio. Otro tipo de soluciones muy comunes son las soluciones de gases en líquidos. Cuando les decía, si ustedes piensan en el agua de mar y si piensan en algo más que esté disuelto. Bueno, los gases se disuelven en los líquidos. Y un ejemplo muy cotidiano son las bebidas gaseosas o carbonatadas. Las soluciones de gases en gases, ¿sí?, como por ejemplo la atmósfera, podría considerarse como la solución de oxígeno en nitrógeno, ya que este es el componente mayoritario. En general no se llaman soluciones, sino que se llaman mezclas de gases. Pero considerando la definición de solución, la atmósfera podría ser un ejemplo de una solución gaseosa. A nivel macroscópico, lo que nosotros vemos en un clásico ejemplo de solución es un soluto sólido, por ejemplo en este caso 25 gramos de cloruro de sodio, más 100 gramos de agua, que es el solvente, y cuando lo mezclamos, los disolvemos al soluto, obtenemos una solución insaturada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta solución admite aún un poco más de soluto. Ahora, si yo sigo agregando soluto, por ejemplo, agrego 50 gramos de cloruro de sodio en los mismos 100 gramos de agua, voy a obtener un sistema heterogéneo en el que hay una fase líquida
homogénea, que es la solución saturada, y una fase sólida, que es la sal no disuelta. Esta sal no forma parte de la solución, pero la solución es la solución saturada. ¿Qué significa que esa solución está saturada? Que no admite que se disuelva nada más de ese soluto. Entonces, el soluto alcanzó su concentración máxima en ese solvente, en esa cantidad dada de solvente, ¿sí? El solvente disolvió todo lo que pudo y algo de soluto permanece sin disolverse. Esto a nivel macroscópico. El valor de la concentración que se obtiene en esta solución saturada es lo que se conoce como solubilidad. Y también después vamos a ver las distintas expresiones de la solubilidad. Se abrevia con una S minúscula y nos da una característica propia para ese soluto, para ese solvente, a una temperatura determinada, una propiedad intensiva. Bueno, a nivel microscópico, ¿qué pasa cuando se forma una solución? Tenemos en este caso el cristal de la sal sin disolver, representado como acá estamos los iones cloruro y los iones sodio, y representamos a las moléculas de agua, algunas de las moléculas de agua, no a todas, ¿sí? Las moléculas del solvente. ¿Qué sucede? Algunas de las moléculas de la sal logran hidratarse y van pasando al seno de la solución. Van mezclándose con el solvente hasta constituir lo que nosotros vemos como una solución homogénea. Este proceso ocurre hasta cierto punto donde ya la cantidad de espacios entre el soluto, entre las moléculas del solvente se ven ocupadas por todas las partículas del soluto. Y la gran importancia que existe entre la posibilidad de que el solvente interactúe con el soluto y de esa manera solubilice con mayor fuerza. Quizás en vez de hablar de fuerzas para no confundir, hablemos de con mayor facilidad, ¿no? Porque esto de formar soluciones tiene que ver con que exista una similitud entre el solvente y el soluto. Dijimos que el solvente en general en nuestra materia va a ser el agua, que tiene características muy particulares, pero si sabemos que puede haber otros solventes, puede ser el solvente el alcohol o un solvente orgánico, y la posibilidad de que una solución se forme depende de estas interacciones, de que exista la capacidad de interactuar entre el solvente y el soluto, y que estas interacciones puedan vencer las interacciones que existen en el soluto con el soluto, ¿sí? Esto es un adelanto del tema que vamos a ver cuando veamos estado líquido, ¿sí? Así que vamos a profundizar, pero esto que tenemos que tratar de focalizarnos en que siempre vamos a hablar del nivel macroscópico y del nivel microscópico. Bueno, soluciones o disoluciones. Esto va a aparecer permanentemente como una duda. Es lo mismo, ¿sí? En general, el término que vamos a usar es soluciones, pero vamos a ver que se sigue hablando de disoluciones o de un soluto más un disolvente. ¿Por qué? Cuando hablamos de disolver, nos imaginamos esto, ¿no? El soluto sólido y la acción de que ese soluto se integre con el solvente es la disolución, ¿sí? Bueno, son sinónimos, pero preferimos hablar de soluciones. En algunos aspectos van a seguir encontrando esta forma de decirlo, ¿sí? Lo que vemos acá es que decimos, bueno, yo preparé una solución o una disolución, ¿sí? Mezclé el soluto con el solvente y una vez que la tengo,
puedo transferirla a distintos recipientes y en todos ellos la concentración será siempre la misma. Nos vamos a focalizar en la concentración. ¿Por qué nos interesa tanto la concentración de los solutos? ¿Por qué nuestro interés en la concentración? Primero, bueno, porque es una propiedad intensiva y esto nos va a definir, ¿sí? Esta propiedad intensiva que no cambia según la cantidad de materia que tengamos. Podemos tener una gota de la solución o podemos tener el golfo entero de aguas de mar y la concentración de determinado soluto no va a cambiar. Esto es importante porque si yo quiero monitorear contaminantes, por ejemplo en el agua de mar, ¿no? No puedo trabajar permanentemente en el golfo. Necesito muestrear y que esa muestra sea representativa y que esa muestra me permita a mí extrapolar ese valor de concentración que me interese a todo el acuífero, ¿sí? Entonces, la concentración es una propiedad intensiva. No importa dónde yo coloque la solución, una vez que ya la preparé, la concentración será siempre la misma. Dijimos entonces que es una propiedad intensiva. Todas aquellas que no dependen de la masa del sistema y que sirven para identificar sustancias. Son iguales en todas las partes de un sistema homogéneo. Dos ejemplos: punto de fusión, ebullición, la densidad. Y ahora entendemos que también la concentración. Bueno, cuando hablamos de concentración, ¿de qué estamos hablando? De la proporción en la que se encuentra el soluto o los solutos. Vamos a ver las distintas expresiones de concentración de una solución. Las podemos dividir en dos grandes grupos que son las formas físicas y químicas. Las formas físicas serían las formas porcentuales y las formas que relacionan la masa por volumen de solución. Bueno, ahora vamos a ir una por una si no se hace lío. Las formas porcentuales son justamente las que expresan la cantidad de soluto por 100 gramos o mililitros de la solución. El porcentaje masa-masa, el más usado, en general cuando no se aclara suponemos que es masa-masa, pero lo ideal es que en las formas porcentuales se aclare con esta pequeña sigla a qué tipo de relación estamos haciendo mención. Si es masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Porcentaje masa-masa habla de los gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Un claro ejemplo es el porcentaje de los ácidos concentrados que vienen en sus etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, el clorhídrico concentrado nos dice que es 37% masa-masa. ¿Cómo entiendo esto? Que en 100 gramos de la solución, 37 gramos son del soluto, en este caso el clorhídrico. De esta expresión se puede saber cuánto solvente contiene la solución, ya que la masa de la solución es la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Otra de las expresiones porcentuales es el porcentaje masa-volumen. Es la cantidad, los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Se usa comúnmente para soluciones preparadas a partir de solutos sólidos. Es la solución clásica, el soluto sólido que se disuelve para formar una solución. Un ejemplo que tenemos acá es un medio de cultivo y la receta para prepararlo. Este medio de cultivo para el penicillium lleva 0,5 gramos de glucosa, 2,5 gramos de lactosa, 2 gramos de un macerado de maíz, 0,5 gramos de carbonato de calcio, 3 gramos de agar-agar y cantidad suficiente para 100 mililitros. Es decir, el volumen de la solución es de 100 mililitros. Cada una de esas masas de soluto está expresado por 100 mililitros. Es un porcentaje masa-volumen.
La otra forma porcentual que vamos a encontrarnos es el porcentaje volumen en volumen. En este caso, hablamos de los mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. ¿Por qué es útil esta expresión? Porque hay solutos que son líquidos. Entonces se utiliza tanto para mezclas gaseosas, o sea, para soluciones gaseosas, como para soluciones líquido-líquido. En el caso de los porcentajes de los distintos componentes del aire o de la atmósfera, cuando nos dice que el nitrógeno en el aire es del 78,1%, no es necesario aclarar que es volumen-volumen. Esto quiere decir que 78,1 litros de nitrógeno están en 100 litros de aire. Lo mismo, por ejemplo, pasa cuando hablamos del alcohol, ahora tan de moda, ¿sí? El alcohol 70 es una solución que posee 70 mililitros de alcohol etílico por cada 100 mililitros de solución. Es decir, que para prepararlo yo debo poner 7 partes de alcohol absoluto más 3 partes de agua. ¿Qué pasa? En este caso, no podemos hacer la misma relación que hicimos con el porcentaje masa-masa y decir que el volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente, porque los volúmenes no son aditivos. Sucede que en los líquidos las interacciones entre soluto y solvente hacen que el volumen de la solución no pueda... quiero que esto quede claro. No es que yo no puedo sumar volúmenes. Si yo tengo 100 mililitros de agua, más 100 mililitros de agua, más 200 mililitros de agua, más 500 mililitros de agua, puedo sumarlos, claramente. Ahora, si yo no puedo sumar el volumen del soluto líquido más el volumen del solvente líquido para encontrar el volumen de la solución. Los volúmenes no son aditivos porque existen interacciones soluto-solvente que lo van a modificar. El segundo grupo de las expresiones de concentración físicas son aquellas que relacionan la masa de soluto respecto de un volumen X de solución. Esto siempre queda aclarado en las unidades. Por ejemplo, gramos por litro, ¿sí? Que se expresa como G/L, o mejor y mucho más acertado es gramo por litro la menos 1, son los gramos de soluto por cada litro de la solución. Fíjense que la relación siempre es por volumen de la solución. Por ejemplo, la concentración de sales de agua de mar generalmente es de 35 gramos por litro. Los miligramos por mililitro, ¿sí? Miligramos barra mililitro o miligramos barra mililitro la menos 1. Es exactamente equivalente a la expresión anterior, ya que el soluto ahora está expresado en miligramos y el volumen de solución en mililitros. ¿Sí? Usando el ejemplo anterior, lo que vemos es que multiplicamos por 1000 para pasar los gramos a mililitros y dividimos por 1000 para pasar el litro a mililitro. Por lo tanto, el valor numérico es el mismo. Pero vamos a expresarlo en miligramos por mililitro o en gramo por litro según lo que nos quede más cómodo. Siempre vamos a tratar de utilizar los valores numéricos más cómodamente. Y acá aparecen las ppm y las ppb. Como expresión de concentración en física relacionando masa de soluto respecto de un volumen de la solución, las partes por millón y las partes por billón generalmente interesan porque hablan de cantidades muy pequeñas. Estas cantidades son muy importantes para los biólogos, aunque sean cantidades pequeñas. También se las llaman cantidades traza o también se utilizan este tipo de unidades cuando se habla de oligoelementos, es decir, elementos que se utilizan o que existen en determinados medios biológicos en muy pequeña proporción, pero que son fundamentales, ya sea para la vida, como el caso de los cofactores enzimáticos, las vitaminas, o porque son contaminantes. Y el trazado de los contaminantes generalmente se hace a cantidades ínfimas, pero que pueden ser letales. Entonces, pequeños cambios
deben ser monitoreados a lo largo del tiempo y son muy utilizadas las ppm y las ppb. Las partes por millón son los miligramos de soluto por litro de solución o, lo que es lo mismo, los microgramos de soluto por cada mililitro de solución. En partes por billón estamos hablando de cantidades aún menores, son los microgramos de soluto por litro de solución. ppb viene del billón, pero en inglés. Para terminar con las expresiones de concentración, también podemos utilizar lo que se llaman formas químicas. En el caso de las formas químicas, vamos a hablar del número de moles. Y solamente se las voy a mencionar hoy. ¿Por qué? Porque para hablar de moles ya tenemos que adentrarnos en otro tema. Pero sabemos, y sé que lo saben porque lo vieron conmigo en el curso de nivelación, que el número de moles se puede calcular si yo conozco la masa del elemento, del compuesto, y si conozco el peso molecular o el peso fórmula o la masa molar, como la llamamos. Relacionando la masa con la masa molar puedo encontrar el número de moles. Y las formas químicas justamente nos hablan de la proporción del soluto en función del número de moles. El número de moles de soluto respecto de 1 litro de la solución, en el caso de la molaridad, que se abrevia con una M mayúscula, o el caso de el número de moles de soluto respecto de 1 kilogramo, ojo, de solvente, y esta es la primera vez que aparece el solvente en el denominador, en el caso de la molaridad. Este tema lo vamos a retomar cuando veamos propiedades coligativas, así que por ahora descansen. Pero sí, molaridad es el número de moles de soluto por 1 litro de solución. Y si hablamos de moles, tenemos que empezar a hablar de nuestro querido Avogadro. Con esto vamos a seguir en la próxima teoría. Prontamente. Mañana les subo la próxima teoría que termina la unidad 1. Quedamos acá.